Bien, reciban un saludo cordial de Yusmira García de Farguel, docente de la UNEFA Extensión Ciudad Bolívar. La presente, pues, es para compartir en el Cuarto Congreso Internacional 2022, Construyendo el Espacio Latinoamericano y Caribeño del Conocimiento, la investigación titulada Teoría Humanista para la reconstrucción del conocimiento en el estudiante universitario desde el contexto de pedagogía compleja transdisciplinaria. En esta manera es bueno tener presente que la teoría humanista constituye hoy en día una acreditación para el ámbito universitario en la era de la globalización. En tal sentido, tenemos como objetivo proponerla para la reconstrucción del conocimiento del estudiante universitario en el contexto de la pedagogía compleja transdisciplinaria. De esta manera se propone como objetivo científico, como problema científico, cómo contribuir a la reconstrucción del conocimiento del estudiante universitario desde la teoría humanista y como objetivo proponer la teoría humanista para la reconstrucción del conocimiento del estudiante universitario en el contexto de la pedagogía compleja transdisciplinaria y como interrogantes, cuáles factores influyen en la construcción del conocimiento en los estudiantes universitarios, cuáles teorías de las corrientes pedagógicas explican el aprendizaje estudiantil en el ámbito universitario, cuál es el aporte de la teoría humanista en la enseñanza-aprendizaje en el proceso universitario, cuál es el aporte de la pedagogía transdisciplinaria en la complejidad y cómo reconstruir el aprendizaje del universitario desde la teoría humanista en la complejidad en el contexto de la pedagogía compleja transdisciplinaria. Pues todas estas interrogantes se irán desglosando en el texto del trabajo con la finalidad de aclarar de qué manera contribuye a reconstruir el conocimiento del estudiante universitario desde la teoría humanista. Razón por la cual es necesario tener presente cuáles factores influyen en la construcción del conocimiento en los estudiantes universitarios. Así que en esta oportunidad, Rayas en el año 2010 dice que hay factores que influyen en el éxito académico e inciden de manera positiva o de manera negativa en los resultados obtenidos. Así pues que los clasifica en factores del éxito académico, factores ambientales, factores internos y factores externos. Con respecto al éxito académico, la motivación, los conocimientos previos son muy importantes en los ambientes, en el lugar de estudio, con condiciones adecuadas de iluminación, temperatura, ventilación. En los factores internos, la atención, la memoria, también la motivación. Y pues existen factores externos de distracción, como por lo menos el uso del celular. Aparte de ello, el tiempo, que también influye dentro de estos aprendizajes de los estudiantes universitarios y que los puede llevar al éxito o al fracaso de la meta trazada. Ahora bien, fíjense, ya una vez identificados esos factores, conviene preguntarse cuáles teorías del aprendizaje y esas corrientes pedagógicas explican cómo el estudiante universitario desarrolla el conocimiento. En el escenario formativo educativo es bueno aclarar que la teoría es un conjunto de proposiciones de un objeto relacionado con otros y puede ser modificada, aceptada o no. Y así es, varias de esas teorías y corrientes pedagógicas han sido desarrolladas y aceptadas por muchos teóricos desde el punto de vista histórico y que en el ámbito universitario se pueden tomar en cuenta, pero también es bueno tener presente las teorías de algunos estudiosos que han resumido en qué consisten. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
y en el año 2013 hacen compendio de las teorías del aprendizaje y de las corrientes pedagógicas. También se habla de la andragogía como una de las corrientes de la educación del adulto y que contribuye pues a este proceso de formación al utilizar las competencias y los grados de desarrollo que él posee. Continuando, con relación a las teorías del aprendizaje, la fuente citada indica que existen las siguientes: la instruccional, que consiste en la reproducción del conocimiento de la enseñanza en contenidos donde el aprendizaje es memorístico. Luego el aprendizaje significativo comprende el conjunto de saberes que posee y el nuevo que ha adquirido a través de la vinculación interactiva, y su máximo representante es David Aufel. La teoría humanista, que favorece el aprendizaje significativo, en eso el máximo representante es Carl Rogers, de aprender a ser en relaciones interpersonales. La psicogenética, donde los estudiantes construyen su propio mundo al interactuar con el exterior, y la sociocultural, que corresponde a la zona de desarrollo próximo. En el conocimiento se construye mediante operaciones y habilidades cognitivas, y su máximo representante Lev Vygotsky. Luego habla de las corrientes pedagógicas, que tiene relación pues con estas teorías donde el pedagogo las puede aplicar. Una de ellas es la de la liberación o crítica, que el aprendizaje es a través de análisis, de crítico, reflexivo, analítico, y el método es el dialógico. Máximo representante es Freire, llamada también la pedagogía de la liberadora. La cognitiva, de aprender por sí mismo, de buscar lo que es significativo y de modificarlo de acuerdo a los significados internos. Allí, pues, Noam Chomsky, por ejemplo, Vygotsky, es uno de sus máximos representantes. La conductista, que es un aprendizaje condicionado, para la teoría correspondiente a la teoría instruccional, producto de la enseñanza programada para aprendizaje memorístico. La constructivista, que el sujeto es conocente, construye por sí mismo lo que conoce y de su propia experiencia construye otros elementos, otros significados en esa interacción. La de pensamiento complejo, para que se dé el aprendizaje crítico de manera reflexiva y propositiva. Luego tienen aquellas que permiten el enfoque por competencias para aprender de manera autónoma, y la cognitivista, que tiene relación con la interactividad o la formación en redes. Es bueno recordar que estas teorías, entre ellas se encuentra la teoría humanista. Entonces, ¿cuál es el aporte de la teoría humanista en el proceso de enseñanza-aprendizaje del universitario? En ese caso, se seleccionan varias teorías que tienen relación y convergen con la teoría humanista, como la teoría de la pedagogía social, de la complejidad, la liberadora, de la liberación, de la reconstrucción, el constructivismo social, y que todas dentro de una interrelación responde a lo que se denomina la transdisciplinariedad, es decir, una correlación de ir más allá de las diversas teorías que se encuentran dentro de un proceso pedagógico andragógico, teniendo en cuenta que la teoría humanista se toma en consideración por considerar y colocar en el centro del proceso educativo a la noción del hombre, al hombre como ser en su educabilidad, en su formación, en su vocación, y es pues quien tiene el norte de seguir con su formación. Con respecto a la pedagogía social, tenemos al teórico Simón Rodríguez, que establece que la condición humana, social, corporal, científica y técnica es necesario en esos procesos formativos. Y la teoría pedagógica de la complejidad, Edgar Morin, quien dice que la condición humana, también del aprendiente en su ámbito sociohistórico,
cultural ético con las diferentes disciplinas en procesos de contrariedades. Y la teoría pedagógica de la liberación de Carl Rogers habla de capacidades afectivas y psicomotoras integrales dentro del proceso de un proceso dialógico. Igual la constructivista, que el proceso en la construcción de saberes a través del diálogo. Todas ellas confluyen y convergen en una pedagogía humanista que nutre los postulados filosóficos del humanismo, pero también dentro de la conciencia y de la experiencia humana del ser en un proceso formativo. Bueno, de ser así, ¿cómo reconstruir el aprendizaje del estudiante universitario desde la teoría humanista? Cito nuevamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en el año 2013 establecen que el aprendizaje es significativo desde el punto de vista de la teoría humanista porque deja una huella en la persona y se integra al acervo intelectual, cultural, afectivo, espiritual y existencial de ese individuo. Así que, de acuerdo con ello, considero necesario que para reconstruir el aprendizaje hay que tener presente desde la teoría humanista cómo hacerlo desde una pedagogía humanista, una pedagogía que el ser tome en cuenta la investigación-acción, tanto el docente como el discente, para una entrega de una enseñanza-aprendizaje en factores, entre los diversos factores y entre las diversas teorías. También considerarlo desde un aprendizaje humanizado, emotivo, activo, crítico. Ese autoaprendizaje debe prevenir de la motivación y de las expectativas del estudiante en el proceso de formación. Igual la búsqueda de nuevos conocimientos significativos propios que lo conlleve a esa construcción y a nuevos aprendizajes. Pero también hay que tomar en cuenta las contrariedades en ese proceso. Luego, en ese sentido, cómo relegar la conducta del compromiso emprendedor de ideas y producciones para darle prioridad a la subjetividad, es decir, hacer poco o nada significativo en el conocimiento y la condición humana. En tal sentido, todas estas interrogantes nos llevan a las siguientes conclusiones. Primero hay que tener presente que la teoría humanista genera un sistema vivo de intercambio entre los diferentes actores en ese binomio discente y docente, también teniendo presente en ese binomio otro elemento que consiste en la comunidad, la universidad y las expectativas de ambos para los procesos de aprendizaje. Luego tenemos que las teorías y corrientes pedagógicas también posibilitan este proceso de socialización desde una teoría humanista y ella constituye pues un aporte hoy en día para la educación a distancia en tiempo de COVID. Así pues, nos lleva a la siguiente reflexión, que esta teoría humanista nos permite un análisis permanente y sistemático en todo proceso universitario, un método de mediación dialogada, activa y la capacidad científica de investigar sobre nuestros mismos procesos, nuestras mismas experiencias para los aprendizajes significativos y actitudes afectivas en construcción y en producción. Gracias por escucharme y muchas gracias y éxito en este Congreso Internacional UNEFISTA con excelencia educativa.